¿Cómo es criar hijos como padre soltero? Daniel Zule es un padre soltero. Para que no les sigan y que no les cuenten mamadas. Soy mejor que César Costa, pero sí. Ha criado a 2 hijos como padre soltero. Correcto. ¿No? Tengo 2 con 2. Mi hija que se conmigo. Ok. O sea, incluso ahorita vive conmigo. Yo, aunque tuve una figura paterna en mi crianza, que amo y adoro, pues mi papá biológico no estuvo. Entonces yo sí tenía esa parte de abandono, entonces yo no iba a permitir repetir ese canon, ¿no? Con mi hijo, ahí sí la separación fue casi instantánea y su mamá se fue a vivir a Guerrero. Entonces yo estuve por lo menos 2 años con él, criándolo todo el tiempo. ¿Alguna vez sentiste que la sociedad no te creía capaz de criar a tus hijos? Sí creo que hubo personas que sí pensaron que no lo iba a lograr. ¿Qué le dirías a un hombre que cree que criar es cosa de mujeres? Que está bien pendejo. Bravo. Venga. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de... Marta y Kenneth, el podcast. Lo hice a propósito. Marta y Kenneth, el podcast. Ok, una vez más tenemos a nuestro amigo Daniel. Daniel Zule Correcto. es un padre soltero Sí. Sí. y de eso se trata este podcast, Ok. ¿ok? De cómo es criar hijos como padre soltero, Ok. ¿ok? A huevo. Para que no les sigan y que no les cuenten mamadas. Soy mejor que César Costa, pero sí. Ay, no, nadie. Güey, nadie es mejor que papá soltero. Güey, tendrías tu Aquí programa. tienes la Güey, no. Al verdadero. No, yo sí amaba a papá soltero, la verdad. Yo Perdón, también. perdón. Yo también. Es que yo no tengo ni reality show, sino, imagínate. Pero yo sí amaba a papá soltero. De hecho, como dato curioso, antes de empezar a andar con Kenneth, yo ya estaba de así de hueva, de señora de hueva. No me caso con César. No, güey, me dormían los sábados, así a las 12 pasaban repeticiones de papá soltero. Los pasaban 2 capítulos, uno de 12 a 12 y media y otro de 12 y media a 1. Güey, ya para el segundo ya estaba dormida. Pero me dormía Eso te daba viendo hueva, en papá realidad. soltero. Exacto. Sí, tienes razón. Te daba hueva. Pero bueno, ya confesé un gusto culposo con ustedes y con la audiencia. Papá soltero. Yo ya lo sabía. Ok, entonces ha criado a 2 hijos como padre soltero, Correcto. ¿no? Tengo 2 con 2. Tiene 2 hijos, Dos de dos. 2 mujeres distintas, una hija de 19. ¿Y cuántos años tiene tu hijo chiquito? 8. No digo los nombres para respetar mi privacidad. Totalmente. ¿8? 8. Ok. Ya. O sea, Daniel hace hijos por décadas. Bueno, un poquito más, ¿no? Sí. Para que inicie bien la década. En 2 años necesitas tener otra. Ya me hice la vasectomía. Sí. No, la mía, si me contara cómo fue, o sea, hasta le dije al doctor, no quiero errores. Corté más de lo que la norma pide, no van a saber el nombre del doctor, así que no hay problema. Y machaqué los 4 túbulos de tal manera que no hay regeneración posible. Ok. Yo no quería errores. Claro. Bueno, pues ya no va a tener hijos. Solo No, 2. ya tengo 2. Ya no va a tener más hijos. Ok, pero bueno, entonces vamos a hablar sobre la experiencia personal de ser padre soltero, Ok. ¿ok? Como que me peleé un poco conmigo misma, tuve un debate conmigo misma respecto a si hacer este tema o no, Ok. porque hay algo que no soporto y que es el término de mamá luchona, ¿no? No soporto el término mamá luchona porque viene desde la burla hacia las mujeres que crían solas a sus hijos. Sí, estoy de acuerdo. Y la carga de la crianza de un hijo está totalmente cargada hacia las mujeres. Y entonces se les exige a las mujeres que críen a sus hijos y no pueden cometer errores. Y en el momento en el que un papá mueve un dedo, todo el mundo se para y aplaude, Sí. ¿no? Clarín. Pero por otro lado dije, pero también creo que hay hombres que merecen también un reconocimiento, ¿no? Porque no viene desde el machismo, no viene desde ahí para nada. Y creo que
también la paternidad como la tuya se debe de reconocer. Viene desde cómo educaron a Daniel. Desde ahí viene su paternidad. Y no por eso estoy minimizando a las mujeres que crían solos a tus hijos. No, no. No, más bien aquí vamos a engrandecer Sí. a un padre o a una madre Ajá. que educan a sus hijos, que los quieren y que los hacen buenas personas. Exactamente. Y todos conocemos la perspectiva de las mujeres que crían solas, pero creo que no conocemos mucho de las perspectivas de los hombres que crían. No solas, pero mayormente. Sí, mayormente. Sí, porque sabemos que no es solo por completo, pero bueno, más bien tú ahorita lo Pero vas a decir. ahorita, no, ahorita tú nos vas a platicar. Para eso te trajimos, no por otra cosa. No por la amistad, ni nada. No por el amor, ni nada de eso. No, pero pues más bien de Sí, primera no, mano, el tema güey. está increíble, sí. Sí. ¿Qué se siente criar a tus hijos? O sea, que la crianza esté más cargada hacia ti que hacia las mamás. Primero que nada, ¿podemos partir de que eso es cierto? Sí, es cierto. Ok. A ver, eso es una excelente. Explícanos, por favor, si te parece bien, tu hija mayor, ¿qué tanto creció contigo y qué tanto con su mamá? No, bueno, o sea, mi hija creció conmigo. Okay. O sea, incluso ahorita vive conmigo. A sus 19 años ella decidió, cuando yo le decía desde muy chiquita, le decía, lo más sano para ti es que escojas un hogar, porque te va a dar estabilidad, ¿no? Al principio cuando nos separamos cuando yo tenía 3 años, pues teníamos un caos, ¿no? Ella era lunes, martes, miércoles y jueves conmigo, lunes y martes con su mamá, miércoles y jueves conmigo, un fin de semana sí, un fin de semana. En ese sentido era, la misma cantidad de tiempo, ¿no? Pero era un desmadre. La onda es que, a pesar de eso, cuando su mamá me decía, oye, estábamos muy jóvenes, yo tenía 23, ella también tenía 23, voy a hacer de fiesta, no sé qué, yo siempre cuida, porque antes de contestar lo que están diciendo, tengo que decir que en realidad yo, aunque tuve una figura paterna en mi crianza, que amo y adoro, pues mi papá biológico no estuvo. Entonces yo sí tenía esa parte de abandono, entonces yo no iba a permitir repetir ese canon, ¿no? Entonces yo por eso con mi hija era así, muy apegado, ¿no? Incluso cuando en un momento su mamá me dijo, me voy a ir a hacer una maestría a España, y yo le dije, sí, te vas sola. Y dijo, no, me voy a llevar a tu hija. Yo ahorita sé que tal vez pude haber dejado, pero en ese momento yo era así de no, o sea, no, mi hija. Sí, No te querías separar. Yo no. Porque más esto del padre ausente también no lo entendía. Yo no era un padre ausente. Ella pudo haber estado en España y igual vernos pues en verano, yo viajar en algún momento, si ella quería a México, no sé. Sí, o sea, hubieras hecho lo que hacían, ¿no? Ay, yo no hubiera sido ausente. Sí, ¿no? O sea, hubiera estado ahí, ya más ahorita hay redes, ¿no? Entonces me puede haber comunicado de muchas formas. Sí. Pues no sucedió. Pero ella pues estuvo conmigo y yo la crié, bueno, en veranos, por ejemplo, yo tenía la oportunidad de irme de vacaciones y pues me la llevaba un mes, mi familia también es chilena, entonces me la llevaba 2 meses a Chile. Entonces la crianza fue, o sea, de mi hija fue conmigo. Con mi hijo, pues ahí sí la separación fue casi instantánea. O sea, al año, desde los meses ya estábamos muy mal y un poquito después del año ya, ¿no? Y bueno, tocó pandemia y cosas así, y su mamá se fue a vivir a Guerrero. Entonces yo estuve por lo menos 2 años con él, criándolo todo el tiempo, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, ella también trabaja. O sea, entiendo que son cuestiones de trabajo, no estoy juzgando en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ella puede trabajar en esos lados porque también tiene la oportunidad de que yo cría a mi hijo. Y yo soy feliz en ese sentido, ¿no? No tengo ningún problema con hacerlo, lo hago con mucho amor, ¿no? Y es la posibilidad que yo tengo. Entonces, ¿qué es ese sentido? Pues la verdad, sí pesa mucho el trauma que tuve de mi papá, de estar siempre con los hijos, ¿no? Pero aún así, creo que ha sido una experiencia bien linda. Por eso también he decidido tener 2, aunque bueno, sé que lo de la vasectomía también no anda bien. No, pero pues bueno, pero pues legal también, ¿no, güey? O sea, es como, ya tengo 2 hijos, los amo, los adoro, ya no quiero tener más hijos, ¿no? O sea, Si nos vamos realmente sinceramente, yo desde mi hija me quise hacer la operación varias veces, pero yo estaba muy joven y cuando iba con el doctor me decía, estás muy joven, te vas a arrepentir. Y yo le decía lo contrario, desde, ya tengo hija, además decía la cuestión económica y de tiempo y de también mi proyecto de vida, que decía no. sí. Pero tampoco
insistí y dije, nació mi hijo. Sí, por eso nació mi hijo. Ya. Oye, dices ahorita que tu hija está viviendo contigo, pero hasta donde yo sabía, estaba viviendo en otro estado porque estaba estudiando la carrera en el estado. Sí, bueno, ella se fue a vivir a Jalapa, Ajá. entró a la Universidad Veracruzana, está haciendo cine. Qué chido tiene lo que está estudiando. Está con el estado de la Luis Buñuel. Ajá, súper chido. La verdad, a ella le hizo súper, súper bien. O sea, yo vi un crecimiento en el podcast en que estuve, anteriormente decían de que se tenía miedo y eso no, al contrario, yo tengo una seguridad con ella de lo que había formado. Pero además yo sí veo ahora que regresó a Ciudad de México porque va a intentar entrar tanto al CCC como al ENAC. O sea, sí que están en cine, pero ya aquí en Ciudad de México. Ya lo quiso hacer acá, pues, o retomar acá. Sí, a ella le sirvió muchísimo. Se independizó de una manera que aquí no ve, o sea, lo que yo le había enseñado, pues ella viviendo sola ya, o sea, es otra persona. Valoró muchísimas cosas y por eso ella también acabó viviendo conmigo, ¿no? Hice una acción tal vez más con su mamá, ¿no? Hablando de lo que vamos otra vez de la educación liberal, y que les decía que al final yo vi que su mamá era conservadora, pues sí, su mamá al final tiene una formación y conmigo ve en cambio que yo la apoyo, que yo estoy con ella y que nada, la relación es... Sí, por un lado hay prohibiciones y por el otro lado es ve a cumplir tus sueños, ¿no? Sí, tampoco es que su mamá sea tan estricta y eso, pero sí, ella le seguía cosas que conmigo era como de, para mí era como de, mientras tú estudies, yo te voy a pagar todo. Lo que esté en mis posibilidades. Sí, sí, No, sí. sí, claro. No, pues te va a apoyar, pues. Tu única responsabilidad la de estudiar. Sí. Sí. No, y además es sí o sí fomentar el estudio, pues si no después de qué va a vivir o qué. Vas a Exactamente. criar a una hija independiente. Totalmente. Para ser independiente tienes que estudiar. Y hablando de la época actual, o sea, pues no, ni modo que ponga así de no, te vas a tener que casar y conseguir, no, o sea, para nada. Eso Todo lo olvídalo, contrario, pero y sí te vas menos, a tener que ¿no? mantener siempre, eso sí. Sí. Claro, ¿No? sí. Y ojalá le vaya mejor que a mí. Sí, ¿no? O sea, claro. Sí sientes, güey, digo, con lo que yo te conozco. Ahorita me impresiona un poco que digas que en tus 20, como que no viviste tantas cosas. Tú lo ves diferente. Ajá. Pero no, ni más ni menos. O sea, no puedo saberlo. Tú no puedo- veías a Daniel siendo Daniel. Uno, sí, primero que nada. Claro, pero es porque yo no estoy ahí todo el tiempo. Pero dos, porque yo la verdad tenía la idea, ojo, no que no te hubieras sacrificado y no que no le hubieras chingado, por supuesto que no, pero sí siempre sentí que tenías una red de apoyo hiper importante. Es decir, que sí pudiste vivir cosas de güey de tu edad, no porque fueras un güey que le valiera madre o no cuidara a su hija o no la educaras tú, pero yo sentía o tenía la percepción de que sí puedas decir, te quedas con tu abuela hoy en la noche y al rato vengo y te hago de desayunar. Sí tuviste como esa parte también, ¿no, güey? Sí, Eso lo pero ahí es lo que voy a creo. decir, o sea, ese tema ya no es de paternidad, es de mi relación que tuve con la mamá de mi hija, que fue terrible. Yo dejé, dentro de mi buena hondez, yo dejé que ella se involucrara en momentos en donde tuve que haber parado en seco. Mi papá en un momento le dijo a mi hija, ¿tú ves que tu papá se mete en la vida de tu mamá? No, nunca. ¿Y por qué permites que tu mamá se meta en la vida de tu papá? No, o sea, cuando yo empecé a andar con otra persona, no nos dejó en paz nunca. Ay, no, qué Y yo ahí llegaba a través de mi hija. Jodido. Yo ahí tuve que pagar en seco, pero yo en esta onda de llevarla bien y cosas. Y de, no sé, como que yo siempre fui así de, bueno, ya, yo prefiero unir más que separar. Teníamos un fin de semana sí, un fin de semana no, que es lo que decía. Lunes, martes su mamá, miércoles, jueves yo. Ok. Un fin de semana sí, un fin de semana. Sí. Eran exactamente los mismos días. Pero ¿qué pasaba? Cuando yo llegaba a una fiesta, para que vean cómo sí la crié yo. Ajá. Y mis amigos me decían, ¿y dónde está tu hija? Ujú. ¿Por qué me lo preguntaban a mí? Porque en la misma fiesta estaba su mamá. Y entonces yo les volteaba y les decía, pues pregúntale a su mamá. ¿Por qué? Pues porque le toca a ella. ¿No? Entonces, ¿dónde está? No lo sé. Entonces, ¿qué pasaba? Sí tenía ese grupo de apoyo, pues, de Sí. papás, mi mamá, pero yo nunca sacrifiqué, o muy pocas veces sacrifiqué mis fines de semana. O sea, cuando a mí le tocaba a mi hija, yo estaba con mi hija. Bueno, si era en tu cumpleaños, obviamente iba de show. No, claro, no, por eso dije, perdón que te interrumpa, amigo, pero por eso dije, esa era mi percepción, o sea, por eso te lo estoy preguntando, güey, no, o sea, No, Y sí, además- o sea, hay momentos importantes en donde sí decía, Claro. ¿sabes qué? O sea, tengo que ir. voy a ir, sí. Sí, Y claro. me apoyaban. Y además, perdóname por Ujú. favor que te interrumpa, pero creo que tu percepción también viene desde cómo ves a Daniel.
Claro. la forma en la que lo ves desde niño. Pues que siempre vino ni un soporte familiar. No, es que en realidad más bien es eso, es que cuando nos veíamos era en un espacio que nos la pasábamos increíble. Sí, claro. Porque más claro. para mí también era de me desconecto de eso y estoy con ustedes y me lo voy a pasar bien. O que ibas con tu hija. Tú fuiste Sí, sí, a sí. fiestas con tu hija. O Sí, sea, sí, sí. así, ¿no? O sea, y se metía a mi cuarto a dormir, ¿no? O sea, Exactamente. No sé, güey. Sí. Pero también por la confianza que había, ¿no? Claro, Entonces, sí, no es en cualquier a lo casa, que más ¿no? que sí tuve ese apoyo, no lo va a negar. O sea, y No, claro. y mi mamá además increíble. Claro. ¿no? Pero yo sí, cuando en la división de días, cuando me tocaban, yo era pleno con mi hija. O sea, te voy a dar toda mi atención. Tiempo de absoluta Qué calidad. maravilla, güey. Qué calidad. Sí. O sea, yo no iba a sacrificar por una fiesta. Tengo a mi hija. O sea, en serio. Salvo que en serio fuera algo más Sí, allá, ¿no? qué chido. Creo que de repente se nos olvida el significado de las palabras. Tu mamá, que en paz descanse, que fue lingüista, Ujú. ella habría entendido qué punto Hillary era. La palabra presente, papá presente, mamá presente, es lo que decías de, ¿cuál fiesta? Voy a estar presente con mi hija, porque ser presente es estar viviendo ese momento. El momento sí, como exactamente. ¿No? La palabra. Entonces, estás en ese momento en cuerpo y alma dedicado a algo, a alguien, y no estás como de, sí, pero entonces estoy, por poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces no están presentes, están físicamente, pero nada más, en realidad no están presentes. Ahorita es muy común, o sea, yo le llamo el chupón digital, ¿no? Actualmente ya es muy fácil Sí, que claro. me das el celular o el iPad, lo que sea. Sí, o Así sea, que ya hay comerciales, ¿verdad? Ya no es como antes en la tele, no. Está bien. espérame tantito, ¿no? O sea, estoy cocinando o estoy trabajando, estoy Ah, presente, tú y yo estamos conectando, estamos juntos en el momento. Sí, no. Y eso está totalmente. súper profundo, No, increíble. porque esa es la verdadera presencia. Totalmente. O sea, ahí sí es donde convivíamos. Yo la llevaba también, pues como soy biólogo, se la llevaba a los dinamos, al bosque. O sea, también yo le enseñé otra forma también de ver, ¿no? O sea, en vez de centros comerciales y eso, yo decía, no, yo te puedo llevar de paseo a otros lugares, conocer México, bosques, desiertos, no a lo que me dedico, yo la llevé varias veces a lo que yo me dedico, ¿no? Y que aunque yo sé que ahora ella en realidad me dice, no, me gustaba mucho, y que bueno, ¿por qué? Porque pues tenía que caminar y no era de estar viendo, voy a decir marcas, ¿no? Bershka y Zara y no sé qué. No, y ojalá nos patrocinara Bershka, ¿no? Y la marca que quieran. Pero al final ahí conoció un chingo de cosas. Conoció Totalmente. muchos y estoy segura ¿No? que formaste su manera de pensar, porque no piensa igual una persona que creció en centros comerciales a alguien que creció con su papá explicándole cómo Totalmente. funciona el O sea, desierto. Cuando la Más llevaba allá de ver a qué bonito familiares, está, güey. ¿No? nosotros íbamos a lugares donde ya conocía a la gente que vive en las enramadas y ellas hasta tenía amigas ahí y trabajaba con ellas de mesera. Yo sé que esto va a ser como explotación infantil. No, pero no, o sea, ella se la pasaba bien, conocía otras clases sociales, Sí. ¿no? Otras formas de ver el mundo y entonces, no sé, para mí era eso muy importante y eso le creó valores a ella. Claro. ¿No? O sea, se dio cuenta de que, pues, bueno, hay injusticias y que ella también es una privilegiada en ese sentido. Claro, es lo que iba a decir, que es súper, claro, o sea, Sí, aprendió que está en un mundo de privilegios. totalmente. No, y con mi hijo igual. O sea, a él le encanta, ahorita que estoy en un proyecto de mezcal, hablando de comerciales. Mezcal Oxímoron, síganos en redes, el mejor mezcal en la historia de la humanidad. Delicioso. Él, por ejemplo, ama a Félix. Félix es el del dueño del terreno. Es mucho más joven que yo, tiene 27 ahorita. Cuando lo llevo, él se me dice cuándo es más joven le lleva, ¿no? Y valora otras cosas. Él tal vez, no sé, pero también yo estoy más grande. Entonces, cuando lo llevo al desierto, porque esto es en el desierto de Zapotitlán, Salinas, en Puebla, lo amo y lo adoro. Qué Son chido. esas experiencias que él nunca olvida y que siempre me recuerda también. No, y que cuando tú no estés en este plano existencial, que te disuelvas en la nada, es de lo Sí. que se va a acumular. Totalmente. Sí. Pero Experiencias chidas. Ok, ¿qué fue lo más difícil de asumir la crianza en solitario como hombre? ¿Cuál fue la parte más difícil? Yo creo que en mi caso fue que yo era muy joven Okay. y tuve que sacrificar etapas en donde yo veía que todas mis amistades, ustedes que se la pasaban increíble, y yo tenía otras responsabilidades
que pues hasta en ese momento hasta decían, uy, qué aburrido, no sé qué. Digo, no, yo tengo que ir a cuidar a mi hija, tengo que, no sé, eso de tener una responsabilidad más allá de uno, no es que me costara, pero sí creo que fue eso, que eran los 20, que los pude haber vivido increíble y no, o sea, los tuve que posponer a los 30. La verdad es la verdad es que ahorita me la pasé muy, muy bien, ¿no? Y que va a sonar esto bien feo, pero que sí interrumpió también mi hijo. No, claro. No, es que, a ver, o sea, el hijo de quien sea, por más que los ames con todo tu corazón, los hayas planeado o no, da igual, eso es irrelevante. Al final, sí, la llegada de un hijo tiene cosas buenas, tiene cosas, pues igual y no malas, pero sí llegan a que tuvieras cambian. un antes y un después. Totalmente. ¿Alguna vez sentiste que la sociedad no te creía capaz de criar a tus hijos? Sí creo que hubo personas que sí pensaron que no lo iba a lograr. Es Pero personas en específico, específico. no la sociedad. Es que eso, o sea, porque ya más allá, o sea, yo no te veo como, ya fuera de todo el chiste de que tenemos a un amigo hippie, yo no te veo como hippie, yo te veo como persona. Ajá, O sí. sea, yo no, pero no, Eso es chistín. obvio chistín, pero al final a la gente le encanta poner etiquetas, ¿no? Entonces, para mí la gente ya y me vale gorro de dónde vengas y como, "Ay, bueno, igual y no me importa. fíjate ¿qué que le es pasa que más bien conmigo?". es chistoso, o sea, yo siempre fui, aunque con todo mi gesto y todo, yo siempre fui muy niñero, ¿no? Y siempre fui de abrazar y de dar amor y entonces, en el podcast anterior justo decían en eso, ¿no? Que al final todo nace del amor. Sí. Y mi pregunta va encaminada totalmente hacia justamente este concepto del hippie y el marihuano, ¿no? O sea, que odio ese término. O sea, Bueno, ahí sí tal vez sí la sociedad pensó que no lo iba a lograr. es que eso es justo mi punto. O sea, alguien con Sí, que el cae estigma en que un tenía de estigma, drogadicto, ajá. estuve preso y cosas así, o sea, sí. A ver, pero estuviste preso no por cuestiones ideológicas. ideológicas. Exacto. Pero que eso dañó mi vida. O sea, No, por completo y drásticamente. No. no, entonces ahí sí fue chinga tu madre. Pues nada más para que no piensen otra cosa. No que soy un me valga- delincuente. No de en delincuente, absoluto. sino de No, por no, no. globalifóbico y así. Sí, ¿no? exactamente. Ah, por tratar de hacer un mundo mejor. Sí, totalmente. Ajá, sí. Y ahí fue cuando en lo que mi hija fue que fue así de aquí está mi mundo mejor. Ella es mi reflejo en ese sentido. Pero entonces hubo quien dijo, este güey. Sí, la verdad yo sí creo que hubo personas que pensaron que, pues sí podría ser que sí. O sea que para más es un prejuicio. Ajá, claro. No, por completo. ¿Cómo pueden saber cómo vas a creer a alguien si no saben bien quién eres tú, güey? ¿No? O sea, de fondo, ¿no? O sea, Bueno, y ahorita que digo eso, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, que pues yo era el que ya tenía hijos y eso, todo el mundo pensaba que era un mamón insoportable. ¿Por qué? Porque yo iba a lo que iba. Y yo vengo a estudiar. Vengo a estudiar, Porque más ya tienes doctorado, ¿no? estoy en el doctorado ahorita. Ah, ok. Ajá. Pero sí, sí fue así como de, yo iba a eso. Además, tuve la oportunidad de que pude acomodar los horarios de manera que iba 3 días a la semana y los otros días entre que trabajaba en algo y cuidaba a mi hija, Sí. ¿no? Entonces siempre pensaron que yo era un mamón, sí. un mamón, güey. ¿Ahora ibas a estudiar? Yo iba a hacer lo que tenía que hacer. Ya después cuando me conocen era de, y no te conocí, esta fase, te digo, pues es que no tenía tiempo. ¿Qué crees que se valora más en esta sociedad? ¿Ser una madre presente o un padre presente? ¿Y por qué? Híjole, qué difícil. Es que una cosa es valor y otra cosa es aplaudir. ¿A quién le aplauden más? Como que decías, al padre presente. O sea, Sí. porque el padre que está ahí, como no está, Como se le regularmente. aplauden. Como regularmente como no regularmente está. no es el que está encargado, pues, Claro. al padre. Pero Ujú. obviamente, ¿qué sucede también ahorita? O sea, porque en otros podcasts hablaban del patriarcado, digo, todos vivimos en el patriarcado, ¿no? Ujú. También, siendo hombre, también exigen que use corbata, que camionetas, y pues Ujú. también nos están moldeando de una manera, ¿no? Y entonces, y también el que yo sea padre para otros es que soy puto, ¿no? Entonces así, Sí, te entiendo, güey. pues entonces es como de, todos vivimos en esta mierda llamada patriarcado, Sí. familiar, Sí. ¿no? Y este sistema, pues sí valora más que la mujer esté en la cocina y que cría a los hijos. No, y es lo que hay que hacer, o sea, ¿por qué te voy a, Eso, ¿por qué claro, te güey. voy a aplaudir algo que es tu responsabilidad? Sí, exacto. Si yo ando con muchas mujeres, yo soy un chingón. Ajá, No soy nosotras somos putos. putas. Ustedes son putas. Ujú. Se le aplaude más, sí.
La criatura en sí misma no existe sin los dos. Sin los dos. Sí, no. Y ahí yo voy más allá. Sí. Todos los hijos son y ya de lo que decías de la sociedad, son de la sociedad. O sea, todos, ustedes mismos también, todos criamos a los niños, Ujú. ¿no? Una maestra, Con lo un que maestro, dices, sí, con lo que todos somos haces. ejemplos. Sí. De limitar a padre y madre es en serio absurdo. O sea, por eso además hay que cuidar a los niños. Ujú. O sea, la crianza es, En comunidad. sí, es de Ujú. todos. Ujú. Yo estoy ¿no? de acuerdo Porque contigo. si no, también creamos energúmenos. Ujú. Justamente si tú no educas por eso viene el egoísmo. Si tú no ves que tu hijo en realidad vive en sociedad y que todos somos responsables, por eso también si llega una persona y le grita a un niño en el parque, es como de, oye, ¿qué le estás Sí, amistando? ¿no? métete con uno de tu tamaño. Sí, sí, sí. O sea, ahorita sí, antes era como mal visto, ¿no? Era como de, es mi hijo, mi pero. Sí. Ahorita es como de, no, Sí. no, güey, o sea, no lo va. Bueno, todavía que le grite, entiendo que todos tenemos un límite de paciencia. Claro. Sí. Pero si ves que le da un trancazo, sí es como de. No, y, O sea, y va a haber quien sí, te no. une de una nalgada a tiempo y todas esas cosas. Sí, 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 o sea, todo va a cambiar. Mi mamá, cuando se enojaba, que yo muy la adoro, nos aventaba los suecos, que no sé si tienen los suecos o que son. Sí, Los zapatos. Los zapatos de madera. En lugar de chanclazo, un Le suecazo. aplicaba el suecazo. ¿Qué cosas haces tú como papá que normalmente se esperan de una mamá? No vas a decir que todo, ¿no? Pero sea específico. Pues, por ejemplo, hablando ya de cosas más machistas, o sea, esto de que había papás que nunca, por ejemplo, además con mi hija, que mujer, ¿no? Era de que no le puedes limpiar, ¿no? Así de, si se cambió el pañal y se cagó, güey, ¿cómo le voy a limpiar? Sí. ¿no? Para que luego se infecte. Claro. Sí, claro, No, claro, güey. No sé, Bueno, involucrarte con su ciclo menstrual, ¿no? También me imagino. totalmente, ¿no? Fíjate que ahí, que también lo mencioné en el podcast anterior, Ajá. le tocó a mi hija que le bajó cuando estábamos en un viaje en Chile. Y veníamos viajando a la frontera, estábamos viajando en terrestre y pasamos de Argentina a Chile. Y yo la veía a nadie. Y decía, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y con una cara mal, ¿no? No de cólicos, sino era que la primera vez que le bajaba y estaba toda manchada. Ay, Ya. mi vida, es que es tan No. traumática esa primera vez. Y bueno, además fue horrible porque pues, yo no entendía, yo sabía que estaba mal. La conozco, Claro. estás mal, estás mal, está mal. Y fue algo fue muy chistoso cuando nos bajamos, porque llegamos a casa de mi abuela, inmediatamente ella fue a bañarse, lo cual para mí ya fue raro. Y ya después entendí por qué, y además ahí sí fue que, ahí sí, como voy a contradecir lo que dije, principio habla la mamá. Y entonces ya la mamá me habló, le fue a ver a tu hija porque te necesita. Y ya fui, ya me contó, papá, es que me pasó esto, y yo así como de, ay, ¿por qué no me dijiste desde ese momento? Yo sabía que estabas mal, Sí. ¿no? Qué complicado. Y Pero por es que suerte- sí es un tema de género, la sí, neta. pero fíjate que estábamos, bueno, dije que es a mi abuela, pero al ladito está mi tía prima, que es mi tía, pero por edad mi prima. Entiendo. Sí. Y que además tiene otra hija, que es casi el era de mi hija, bueno, un poquito más grande, pero son más cercanas. Y cuando le conté, porque también yo no era, yo ahí sí en neófito, o sea, no, ¿sabes qué le puedo decir? Sí, nosotros nos encargamos de todo, y no sé qué, estuvo bien, pues. Que digo, en defensa de tu hija, la neta es que no que le tengas que decir a tu mamá porque es mujer, sino yo como mujer, el día que me bajó, que fue 18 de julio de 1994, ¿no? Ok. Güey, ¿Tienes me acuerdo de la fecha. No lo tengo No, anotado, por lo tengo aquí. traumático. Sí, o sea, es que sí. una fiesta, güey. No es eso. Güey, no, de 18 de julio del 94. La neta, cuando me bajó, lo primero que quería hacer era correr con mi mamá. Sí, pues, Pero no por un neni, sino es que mi mami me entiende. O sea, es un tema de solo una mujer va a entender qué está pasando. No, yo me iba a entender nunca. Sí, no es como que hubieras estado en México, ¿no? Hubieras visto que está rara o La que llevas dice con tu algo mamá. y la llevas con su jefa. A mí me bajó a casa de una amiga, que además mi amiga se había desarrollado 2 años antes, era la que en quinto de primaria ya Todos tenía- irían con ella. Todos querían con ella porque ya tenía chichotas y así, ¿no? Ya tenía chichatas y así, y yo me ponía calcetines. Así para pedir. Sí, así, iban las kermeses así de... Y de repente se deformó tu Sí, de repente la chichi está así, ¿no? Todo bien con tu chicho, ya te bajó, ¿verdad? Sí, se te notó aquí.
chichi Pero la lonja. como llena de, así como de bordes, así, ni siquiera redondita, ¿no? O sea, como así. O sea, aprendía a todos. Sí, no, o sea, ábrale con sus chichis. Qué bonitas, ¿no? Así. Mira, ya estoy súper chichona. Sí, luego nos vemos. Adiós. Y entonces era una amiga que dijo, wow, ella le bajó así un bueno, así como un año ya le bajó. Me quedé a dormir con mi amiga y era esta plática profunda, de yo creo, me acuerdo que le decía, yo creo que ya, o sea, ya no tarda en bajarme. Y era esta conversación porque nuestras vidas giraban alrededor, ¿estoy mintiendo? No. Nuestras vidas giraban alrededor de, güey, a Pati ya le bajó, güey, ya subiste, así, y a mí está bien, no. Entonces no vales nada porque no te ha bajado. Y entonces es como, me acuerdo que cada vez que había recreos, había 2 recreos en la escuela, pues, recreo 1 iba y me fijaba. Recreo 2, así, no ha bajado. No, y entonces mi mundo giraba alrededor de no baja. Sí, ansiedad. Sí, cabrón, y entonces me quedaba en casa esta amiga y yo decía, no, mira, yo creo que ya, o sea, ya pronto me va a bajar. Güey, me despierto al día siguiente así, ¿no? El resplandor. Pues. Nosotras muy en mujeres empoderadas a los 12 años, ¿no? De claro, y el día que te baje, ¿no? Entonces yo así me baja, corre mi amiga, que ya llevaba un año, güey, así, ¿qué hago? Y yo así, no sé, así. Sí, Obvio. güey, y entonces me dio una toalla, tiré los calzones en la basura porque eran insalvables, ¿no? Y entonces, pues ya limpia y tal, llego a la recámara de mi amiga y estaba su mamá. Su mamá, un encanto, me empezó a decir, mira, ahora te encima más limpia, ya eres una señorita y no sé qué. Y me acuerdo que yo pensaba en, ya, por favor, quiero ver a mi mamá. Por más linda, y se portó como un tesoro, una joya. Sí, o sea, te fue muy bien, pero al final no estabas con tu mamá. Ay, quiero a mi mamá. Sí, sí. No, sí. Por eso cuando yo me acuerdo su cara de... Yo no le podía decir qué hace. No, ya estaban aparte ustedes, o sea, no estaban tus hermanas ni tu mamá, güey. No, sí. No, yo... Sí, estábamos todos. Pero quieres a tu Todos, mamá todos. en ese momento. No, vaya, pero Ay, yo no- hubo contención, pues. Sí, pero sí es lo de... Ahí sí es donde... Yo la verdad ahí no camilla. ¿Qué le dirías a un hombre que cree que criar es cosa de mujeres? Que está bien pendejo. Bravo. Bravo. Mames, nunca habíamos contestado una pregunta Se tan acabó el rápido. podcast. Muchas gracias, hasta luego. Lo que sí le puedo decir a los hombres, así es que, y por ejemplo se lo voy a decir a mi hijo, es de, güey, si vas a coger, te vas a proteger a la de abuelo. Y si la chava te dice que no, te pones 3 condones. ¿No? O sea, es de, no, que la puntita y mi madre. Sí. Mi madre, porque más si te embarazas, te jodiste, pendejo. Sí. Te jodiste. Y sí, yo sé que puede haber abortos y lo que sea, pero si ella decide sobre su cuerpo, estás bien pendejo, güey. Entonces... Si no Sí, tienes pero no hay opción. calentura de por medio, cabrón. Sí. ¿Quieres coger? Vas a proteger, cabrón. Sí. Porque, nada, no hay vuelta atrás. O sea, las chavas tienen todo su derecho a elegir y tú no te puedes meter en ese pedo. Entonces, para que tú no llegues a eso, te vas a proteger. Protégete Y aunque tú. ella, exactamente, aunque ella te diga que, ay, que nada más hoy y no sé Ajá. qué, y Todo va a estar bien. No hay pedo, no estoy La ovulando. madre. Sí, efectivamente, tampoco te puedo obligar a ser papá. Pero para que no te obliguen, tú quítate de problemas. Sí. Protégete. Hablando de la situación del periodo, ¿no? O sea, del periodo, odio esa palabra. De la menstruación. Cuando le bajó a tu hija y tal, y que no te enteraste, por más que creaste una confianza súper profunda con ella, Sí. pero hablando de tu paternidad solo, que has criado más a tus hijos tú solo, ¿sientes que te ha hecho falta darles algo que sientes que se lo debería dar una mujer? La verdad es que sí creo que sus mamás podrían darles más amor. Sí lo digo así. Huimos. No, o sea, Va. sí. Pero entonces no hay algo que tú no les hayas podido dar, Que güey. yo, pero era que yo, que Tú. las mamás. O sea, sí, que digo ahorita, pues, que qué bueno que nos dijiste esto, pero así como las mujeres que crían solas, por ejemplo, el capítulo de la ausencia de paternidad, Sí. ¿no? Que, por ejemplo, a Kenneth le hizo falta que su papá lo enseñara a rasurarse, a hacerse el nudo de la corbata, como cosas así.
¿Tú crees que a tus hijos, o sea, a ti y eran cosas que igual y no le podía enseñar su mamá, ¿no? Porque no tuvo una mamá liberal, sino más conservadora. ¿Sientes que a ti te ha faltado darle algo a tus hijos porque es más de una mujer? ¿O crees que les has dado todo tú y que no necesitan a su mamá? No, sí necesitan a su mamá. Okay. O sea, todo mundo necesita a su mamá. Ya supongo. Yo en ese sentido, yo nunca les he hablado mal de sus mamás. Uh-huh. ¿No? O sea, tal vez con ustedes podría haber de opinar O sea, otras ¿quién cosas, corto es otra cosa? pero a mis hijos, hijas, o sea, no. Para Sí. nada. Uh-huh. Y sí necesitan a su mamá. Y para mí, yo lo veo ahorita más con mi hijo, ¿no? Porque con él creo que hubo más ausencia, más materna, Uh-huh. ¿no? Yo siento que en un momento él era un niño muy lindo, muy, muy lindo. Él además aprendía muy rápido y de repente nos separamos en una edad muy joven y a él sí le afectó, muy cabrón. Con mi hija no lo noté tanto, la verdad. Como que ya nos separamos más grandes. Como que esos primeros 3 años que son muy complicados, pues los vivimos en pareja. Y con todos los pedos que tuvimos, pero vivimos en pareja. Y creo que eso ya le dio herramientas que a mi hijo le faltan. Y sí creo que a él le faltó un poquito de amor. Sí, creo que eso. Y qué loco, ¿no? Porque aparte, ve las edades que estás manejando y como yo, por ejemplo, no tengo ni medio recuerdo de esa edad, pero al final lo vives y lo creas y se fomenta. No te recuerdos, pero este recuerdo, Ahí está. los olores, Sí. los calores, Todo. Sí. Oye, esa pregunta está muy buena. Uh-huh. ¿Observas a tus hijos y tratas de ser objetivo? O sea, te digo en este momento, observa a tus hijos mentalmente. Piensa si es que se puede, porque pues también es difícil, con objetividad respecto a cómo son, cuál es la forma de ser y el impacto que ha tenido su crianza en su forma de ser. Ajá. ¿Se nota en algo que fueron más criados por un hombre que por una mujer? Oh, está buena esa pregunta. Fíjate que hace poco justo estaba hablando de eso y de estas cosas también de la sociedad. Mi hija, como en 4º de primaria, tuvo una situación en la escuela, que no voy a mencionar, pero me llamaron a la escuela. Yo además trabajaba en esa escuela. Su mamá también trabaja ahí. Y cuando me llaman, veo que está el psicólogo, no sé qué era, orientador, y solo estaba yo. Y no estaba su mamá. Yo desde ahí así como que, ¿y qué pedo? Yo en ese momento pensé que pues no nos querían mezclar, no sé. No, y entonces lo primero que me dice el pendejo, como te digo así, es que me dice, es que tu hija tiene ausencia paterna. Y yo, te juro que, o sea, no, o sea, le dije, ¿de qué me estás hablando? Yo, o sea, y dice, no, es que tu hija, porque mi hija en gimnasia, y le encantaban los vestiditos y Rosita, yo sé que esto es estereotípico, porque Vale, yo nunca madre. le enseño así, Pero lo que es, ¿no? ella es así, ella era Rosita. Ay, yo tengo y 40 y casi 4 años, soy deconstruida del machismo, feminista más no poder, y güey, tengo mis cuchillos rositas de garras Sí. de gato, güey. Bueno, por eso. Ajá, ya. Y Mi hija no también, no o sea, es lo pasa que no nada. iba, le encanta Hello Kitty. Amo Hello Kitty. amo Entonces, Eso, güey. eso, me estaban diciendo eso y ¿Pero qué te dijo? Que, él me dice, es que ella solo tiene amigos, hombres, y solo se relaciona con hombres y no sé qué. Y yo le entiendo, oye, ¿y no te has pensado que es al revés? Claro. que porque solo estoy yo, solo se sabe llevar con hombres? Y Sí. yo le dije, vete a la chingada, no puedo traer nada más aquí. Clase de orientador eres, cabrón. Pinche No, y idiota, sí le güey. dije, solo porque trabajo aquí no te he dicho, porque, o sea, es para que te corran en este mismo instante. ¿Alguna vez tu hija y tu hijo te han expresado como sentimientos de, no sé, tristeza o algo respecto a sus mamás y que les hacen falta sus mamás o algo? No. Tristeza de que les haga falta, no. ¿Cuál ha sido el momento en que más orgulloso te sentiste como padre? Con mi hija, ella estaba en gimnasia, les decía, y en la gimnasia, cuando tú ganas el oro, tienes que pasar a fuerza al siguiente nivel. Ella estaba en ganó oro, porque era muy chingona, y ya tenía que concursar acá, pero la bajaron aquí. Y en la gimnasia no es como las olimpiadas que cada quien tiene su rutina. A esas edades, todas hacen la misma rutina. Ok. Entonces, cuando ya era la etapa de la competencia, 15 minutos antes dijeron, pues es que no puedes concursar aquí porque ya estás acá y tienes que parar acá. Entonces, le enseñaron la rutina 15 minutos antes. No manches.
Y entonces ella le encantaba, lo que más le encantaba las barras asimétricas. Entonces se aventó en las barras y además le digo que es de disciplina, ¿no? Todo formal. No sé qué. Y cuando ella baja, lo hizo tan increíble. Ella misma supo que le siempre que nos volteemos así. No manches. Y nosotros se las Y yo le dije, no, pues le van a bajar puntos, nada más Ajá. por eso. Y ahora sí gana el oro. No manches. Y entonces, nada, estaba así, ay, ese sí, yo por Hasta siempre chillaste, por eso. seguro. No, estaba encantado. La Sí. misma entrenadora le dije, ¿cómo ves? Y no, van a ¿Qué te hacer- digo? Es una chingona. No hay palabras, ¿qué te digo? Sí, sí, sí. Órale. ¿Y con tu hijo? De mi hijo, la verdad es que pues, es más reciente todo, pero justo hoy, él está en una escuela donde no hay exámenes, no hay tareas. ¿Es Montessori? No, es una ARPEIMET. Ok. No, súper chida la escuela. Y la forma de educar es, entre otras cosas, tienen talleres, pero tienen asambleas. Y en la asamblea, bueno, lo que ocurre en el salón, tienes 3 veces para, si hay un conflicto, para solucionar el salón. Cuando no se soluciona, se va a la asamblea general. Ok. Y en la asamblea general, tanto se solucionan cosas como se felicitan. Y hace ratito me enteré que, pues nada, que felicitaron muchísimo a mi hijo porque él hizo solo el periodo comunal. O sea, ¿cómo? En entrada siempre, cada semana cambian el periódico. Ujú. Y él, el equipo con el que le tenía que hacer no fue. No manches. Entonces él se aventó el periódico comunal, todas las fractales. Entonces lo super Fractales, qué avanzado. Está en segundo de primaria, pero... Y ya está viendo fractales. Pues ¿no? bueno, los dibujones que sepa exactamente. Órale. Bueno, ahorita lo digo porque es muy reciente. Ajá. Tal vez no sea lo más ahorita, pero... Güey, así ¿de qué hablas? No, No está manches, increíble. es un globo cañón. Los super felicitaron en la asamblea. O sea, pero tiene muchas cosas, tiene independencia, resolución de problemas. Sí, sí. O sea, tiene muchas cosas o sea, Hoy en la mañana... muchas cosas buenas de por qué él lo hizo solo. Sí, hoy en la mañana cuando lo dejé, él me decía, ya quiero que sea la asamblea. Y yo en ese momento no entendía por qué. Sí. Y ya cuando, antes de venir para acá, me dijo, no, pues es que me felicitaron la asamblea, de cosas muy increíble y fue así, huevo. ¿Y cuál ha sido el más difícil, güey? El momento más difícil, Ajá. con tus hijos. Con mi hija, sí fue en la pandemia, en donde también ella, sé que no la culpo, ahí fue donde ella tomó la decisión de irse con su mamá. Ok. Yo sí le dije, no va a doler, nada, si quieres que con mamá vete. Sí. Pero ella le planteó una situación compleja en la vida. Yo dejé que ella cayera en sus propios errores. Porque yo me pude haber impuesto desde antes. Ey. Y después fue así, no, comete tus errores. Yo sabía que esto iba a terminar como terminó. Ella va a vivir conmigo, ella está aventada ahorita en la... Sí, 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 claro. súper bien. Y con mi hijo, sí, cuando su mamá se fue a vivir a Guerrero, porque bueno, sí he sido papá soltero, pero al fin y al cabo siempre estuvo la obligación. Pero cuando ella ya se fue a vivir a Guerrero, sí fue así como de, ok, o sea, ahora sí soy papá soltero. ¿No? Y fueron 2 años. Y fue cuando murió mi mamá, o sea, fue muchas cosas. Sí. Sí. Entonces, pero también fue un momento bonito, o sea, como era pandemia, nosotros nos íbamos a una casa que no en la playa y yo me iba con él, ¿no? Esperando a que mi mamá nos fuera a ver ahí. Ya de repente nos llamaban, ¿sabes qué? No se ha recuperado, mejor regresa. Ey. Entonces, aunque era difícil, tuvimos una relación muy chida, pero también yo sé que yo estaba mal en ese momento y yo sé que eso también le afectaba. Estábamos muy solos, pues, ¿no? Un momento difícil. Sí, y más allá en la playa, y, o sea, como que aunque él le sirvió y nos sirvió muchas cosas, estábamos muy solos. Bueno, pero también, o sea, no lo puedes controlar. O sea, estabas No, tú mismo no, pasando no, por yo lo estaba- peor que has pasado en tu vida. El peor momento de mi vida, sí. Ujú. Y eso Sí. que he tenido momentos graves. No, pero Sí, sí, sí. uno puede tener momentos graves y luego está el momento en el que se mueren tus papás y entonces dices, ok, ese sí fue un momento grave. Pero, sé que no es el tema, pero cuando me agarraron en Guadalajara y estuve ahí un rato en salas de tortura. Literal. Sí. Eso estuvo mucho peor. Yo no Grave, sé. grave. Digo, yo no lo mencioné porque pues, yo qué, pero ya lo mencionaste. Bueno, tú, güey. yo sabía que te la habías pasado mal cuando que estuviste en salas de tortura. Estuve desaparecido 72 horas, ¿no? Y todos los 72 horas se torturaron. Creo que ese podcast viene después. Después, sí. No, porque sí hay que nos platiques, no manches. Sí, por eso están en tercera así.
¿Ok? Bueno. Ok, es el segundo capítulo. En otro año. Sí. Bueno, pues esto fue una pequeña del podcast, estuvo muy intenso. Invitada. Papá soltero. Papá soltero. Pero siempre me tienes que poner una cara de César Costa. Obviamente. Muy bien. Bueno, pues suscríbanse al canal y compren mezcal Oxímoron. Muy bien. Bye.